¿Cómo podemos nosotros ser enseñados por el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros podemos recibir el conocimiento de parte de Dios a través del Espíritu? Y hay 4 formas de ser enseñado. Es a través de doctrina, a través de revelación, a través de profecía y a través de ciencia. Entonces, cuando la profecía se cumple, uno se siente mucho más satisfecho todavía. Pero Dios me está direccionando a través de la profecía. Hay personas a veces que necesitan que un profeta le hable, porque a veces están esperando una respuesta de Dios y Dios no se la da sino a través de un profeta. Y mira qué importante es el ministerio profético, que es un ministerio que trasciende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El ministerio más antiguo, el profeta. Tenía el privilegio el profeta de que sobre él descendiera el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Pero dice la Biblia que llegará un momento que las profecías se acabarán. Pero mientras haya profecía, yo quiero que Dios me hable. Entonces, nos damos cuenta que la ignorancia espiritual es la causante de muchísimo dolor. Muchas de las grandes calamidades del mundo es por ignorancia espiritual. La violencia, los homicidios, fornicaciones, adulterio, borracheras, orgías y esa serie de obras de la carne que podemos mencionar, que son muchas, es por ignorancia espiritual. Porque el que conoce el mundo espiritual, el que se adentra en las cosas espirituales, sale de la ignorancia, pero de la ignorancia espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces la esclavitud es parte de esa ignorancia espiritual. Entonces cuando Satanás no tiene el entendimiento entenebrecido, ¿en qué vamos a parar? En hacer cosas que no convienen. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Que se hicieron ídolos, que no tuvieron en cuenta a Dios. Cuadrúpedos, reptiles, adoraron otras cosas antes que a Dios. Idolatría. Y por eso Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Una mente ignorante de las cosas espirituales, sin conocimiento de Dios. Gracias por estar con nosotros, de verdad que es un gran placer poder tener una entrega más de este programa que hacemos con tanto cariño para ustedes. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar a sus vidas a través de este medio. Esperando que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, pues que lo haga, suscríbase, comparta, dele a la campanita, dele like. Ayuda a que crezca este proyecto, este ministerio que estamos realizando a través de este medio. Para nosotros es un gran placer poder ser de bendición. Lo que hacemos aquí lo hacemos para edificar y para que usted sea bendecido, así como lo somos nosotros también, pues llevando a cabo la asignación que Dios nos ha dado, nos ha puesto para enseñar su palabra, para predicar su palabra. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de iniciar el tema, yo quiero decirle a las personas que siempre comentan el contenido que hacemos aquí, que no se desesperen. Hay personas que me han pedido algunos temas que lo tengo pendiente en programación. Lo que pasa es que hay una programación que se va realizando y a veces ya hay programado algunos videos cuando me piden algunos temas, pero sí lo estamos tomando en cuenta y lo vamos a llevar algunos de esos temas que no hemos tratado. Hay otros que ya lo hemos tratado aquí o en otros programas, pero sí lo vamos a complacer. Así que no se desespere, porque sé que hay muchas personas que me escriben, yo quiero que hable de tal o cual cosa, y realmente son temas interesantes lo que ustedes proponen, y siempre yo les digo que comenten el contenido, porque yo interactúo mucho con las personas que nos siguen. Las personas que nos siguen lo saben, que hablan conmigo por WhatsApp, que hablan conmigo por Instagram o por Messenger, y siempre estamos pues respondiendo en la medida de lo posible, claro está, porque por las ocupaciones a veces se tarda más una respuesta, y ahí espero que sean pues comprensivos los hermanos que nos escriben, porque siempre pues tratamos de interactuar. Hoy tenemos un tema interesante y es el espíritu de la mente. Vamos a hablar
de cómo erradicar la ignorancia espiritual. ¿Cómo nosotros podemos erradicar la ignorancia espiritual? Pues viene con una transformación desde la mente. La Biblia dice que tenemos que ser transformados. El apóstol Pablo dice que hay que transformarse por medio de la renovación de nuestra mente, del espíritu de nuestra mente. Pero ¿dónde se aloja el espíritu de la mente? Siempre yo hablo de esto, de la conciencia, de la mente y de los avances que ha habido a nivel de la ciencia a veces sin ningún progreso significativo para conocer dónde se alojan los pensamientos, la inteligencia o el espíritu de sabiduría que nosotros tenemos. Hay gente que no entiende que hay diferentes espíritus, así como está el espíritu de la mente que la Biblia menciona. La Biblia también menciona el espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, de ciencia, de arte. O sea, el Espíritu Santo dota de espíritus que capacitan para una área determinada. Pero la ignorancia espiritual no nos permite a nosotros entender ni ver esto a veces. Y decimos, no, porque es el Espíritu Santo. Claro, es el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo permite que en nosotros haya una capacidad de realizar una función a través de un espíritu dado por el mismo Espíritu Santo. Porque ¿qué dice cuando se están repartiendo los dones? Que el Espíritu da como conviene. Que el Espíritu da a cada quien según él cree, según él entiende. O sea, nadie le dice al Espíritu, dame el don de tal cosa. Él le da como él quiere a cada quien. A unos maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, como él quiere. Hay personas que quisieran hacer algunas cosas en Dios y no tienen la capacidad porque no tienen el Espíritu dado por el Espíritu Santo para ello. Hay pruebas en la Biblia de esto. Besael, Aholiab, cuando se hizo el tabernáculo en el libro de Éxodo, ¿de qué fueron llenos? De un espíritu de sabiduría para ciencia y para arte, para crear figuras. Hay gente que piensa que el arte no es un don de Dios, pero el espíritu de arte lo da Dios para crear, para ser creativo, ideas, para tener habilidad, para trazar, para tocar un instrumento. O sea, la música, el arte, viene por un espíritu de Dios. Una ciencia, porque ciencia también. Nosotros nada más vemos la ciencia en los laboratorios, pero la ciencia es muy amplia en todo el sentido. Entonces, cuando hablamos de erradicar la ignorancia espiritual, de eliminar la ignorancia espiritual, tiene que haber una transformación. Muchas personas a veces hablan, y uno lo escucha hablar o hablan con uno, y se refieren a la preparación que necesitan, que no la están obteniendo, o los recursos o competencias que necesitan para ejercer una función en Dios. Pero muchas veces las personas no avanzan porque en la ignorancia espiritual el crecimiento no se nota, no se ve. Hay un letargo muchas veces. Entonces, cuando nosotros conocemos el mundo espiritual, cuando nosotros conocemos cómo opera el Espíritu de Dios, cómo opera Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta de que Dios tiene un plan de perfeccionarnos, pero también de capacitarnos para ejercer una función. Entonces, la ignorancia espiritual es la que nos lleva a cometer errores, es la que lleva a la gente a apostatar de la fe, es la que lleva a la gente a desviarse del camino de Dios. La ignorancia espiritual lleva a la gente a cometer errores que pueden ser pecados, incluso que pueden llevarlo a la perdición, estando en el camino, quizás, estando en iglesias, en lugares donde se congregan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser enseñados por el Espíritu Santo? ¿Cómo nosotros podemos recibir el conocimiento de parte de Dios a través del Espíritu? Y hay 4 formas de ser enseñado. Es a través de doctrina, a través de revelación, a través de profecía y a través de ciencia. De esas 4 formas nosotros podemos ser enseñados. La mayoría de los cristianos reciben una doctrina en sus congregaciones y esa doctrina a veces dura el tiempo que dura el bautismo, a veces 3 meses, a veces 6 meses, a veces 1 año, 2 años, dependiendo del tiempo que en la congregación le dan para bautizarlo. Y lo doctrinan enseñándole los fundamentos. Qué es la fe, qué es la salvación, qué es el arrepentimiento, qué es el bautismo, y le enseñan algunos puntos esenciales
sobre la doctrina bíblica, lo que llama el apóstol Pedro la leche, esa doctrina, esa sana doctrina para que sea cristiano, para que sea un creyente con una formación y un entendimiento de que forma parte de un cuerpo, de una iglesia instituida por Dios. Pero la enseñanza divina, la revelación de la palabra no se queda solamente en doctrina. Entonces ahí viene la revelación también. Hay quienes son enseñados por revelación. Hay personas que tienen una revelación de la palabra que yo no la tengo, que usted no la tiene, que Dios le da a esa persona ese poder de revelación y a través de la revelación de esa palabra le puede traer un conocimiento. A mí me ha pasado, yo no sé a usted, que alguien trae algo nuevo de la misma palabra que usted ha leído muchas veces o ha escuchado muchas veces. Eso se llama revelación. No solamente es revelación ver un ángel o ver un espíritu raro. No solamente es revelación ver algo que va a suceder. También cuando la palabra es revelada, trae un conocimiento profundo sobre ella misma. Y eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué lo hace el Espíritu Santo? ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 26? Jesús hablando dice que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos va a enseñar todas las cosas y nos la hará saber, porque va a tomar las cosas del Padre para enseñárnoslas a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo se convierte en lo que yo llamo el maestro del pensamiento. Y como el maestro del pensamiento trabaja en nuestra mente y nos enseña a pensar como conviene. ¿Por qué tenemos que pensar como conviene? Porque cuando no tenemos el Espíritu Santo, cuando no somos cristianos, no pensamos bien. Tenemos una mente cauterizada, una mente vana, una mente reprobada, una mente entenebrecida, y todo eso lo hace Satanás y las tinieblas para que no nos pueda alumbrar la luz de Cristo. Y como no nos alumbra el conocimiento de la verdad, que es la luz de Cristo que viene a nuestra vida, entonces vivimos en el error y en la mentira. Vivimos confundidos, vivimos en una falacia, vivimos en una ilusión, en un engaño. Entonces, cuando nuestra mente piensa como conviene, es cuando el Espíritu Santo se convierte en el maestro de nuestro pensamiento y nos enseña. Sin el Espíritu Santo el hombre no tuviese la revelación que tiene hoy día. La revelación que tenemos hoy día en este siglo XXI de la ciencia, de la palabra, del conocimiento, es por el Espíritu Santo. Hace 400, 500 años atrás, el hombre no tenía el conocimiento de la palabra que tiene hoy. ¿Por qué? Porque había un propósito de Dios conforme a los tiempos. Entonces la ignorancia espiritual se puede erradicar. Entonces vemos que no solamente es la doctrina. La doctrina es importante, es una base fundamental. Cuando tenemos doctrina, podemos decir que es la iniciación en la vida cristiana. Pero a medida que vamos creciendo en el Evangelio, queremos más. No queremos solamente leche. Y los creyentes quieren comida sólida. ¿Pero qué dice el apóstol? El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen ejercitado los sentidos en el conocimiento del bien y del mal. Entonces, en la medida que vamos creciendo en la iglesia, en nuestra comunidad de fe, nosotros necesitamos pasar de la doctrina a la revelación. Necesitamos personas con revelación alrededor nuestro y que Dios nos revele también, para nosotros profundizar en los conocimientos y afianzarnos en la fe. Mientras más usted conoce de Dios y de su palabra, más aumenta su fe. No hay una cosa que aumente más la fe de una persona que conocer más de Dios, que estar involucrado cada día más en las cosas de Dios. Entonces, tenemos que procurar ser transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento. Y eso se logra que cuando el Espíritu Santo es el que está en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué el Señor dice en el libro del profeta Ezequiel: escribiré la ley en sus mentes y en su corazón? Este es el pacto que haré con ustedes en los postreros tiempos. Escribiré mi ley en su mente y en sus corazones. Cuando Dios escribe la ley en nuestra mente es porque la mente es importante. Y el corazón también. Está hablando de sentimiento e intelecto. Está hablando de carácter y emociones. Está hablando de cuerpo y espíritu. Está hablando de la carne y el alma. Entonces Dios está hablando de que necesitamos tener dentro nuestro ese espíritu de la palabra que nos va a llevar a nosotros a afianzarnos, a afirmarnos y a crecer
como hombres de Dios. Entonces necesitamos doctrina, pero necesitamos también revelación. Pero no solamente se queda ahí, también necesitamos profecía. Donde no hay visión, donde no hay profecía, el pueblo perece, porque no hay dirección, porque la profecía nos permite ver más adelante incluso. Sí, cuando alguien nos profetiza y nos dice, por ejemplo, Dios te ha llamado como pastor, te ha llamado como maestro, uno se siente bien. A veces hay personas que dicen, yo no quiero hacer tal cosa, pero cuando yo sé que Dios me tiene en cuenta y que Dios me habló, yo sé ya que yo estoy con un propósito en el lugar donde estoy, que Dios me marcó y me asignó algo para hacer, para realizar. Entonces cuando la profecía se cumple, uno se siente mucho más satisfecho todavía. Pero Dios me está direccionando a través de la profecía. Hay personas a veces que necesitan que un profeta le hable, porque a veces están esperando una respuesta de Dios y Dios no se la da sino a través de un profeta. Y mira qué importante es el ministerio profético, que es un ministerio que trasciende desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. El ministerio más antiguo, el profeta. Tenía el privilegio el profeta de que sobre él descendiera el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Pero dice la Biblia que llegará un momento que las profecías se acabarán. Pero mientras haya profecía, yo quiero que Dios me hable. Entonces, para salir de la ignorancia espiritual, necesitamos doctrina, necesitamos revelación, necesitamos profecía, pero también necesitamos ciencia. Y cuando hablamos de ciencia, la gente a veces aquí como que tiene pues un cruce, porque no ve la ciencia desde el punto de vista espiritual. Y la ciencia es un conocimiento dado en diferentes áreas. Entonces, cuando se aplica la palabra de ciencia es una revelación incluso superior a la profética y superior a la revelación ordinaria, porque cuando se aplica ciencia, se aplica un conocimiento revelado. Y entonces, cuando tú aplicas el conocimiento revelado, tú estás dando sabiduría, y la sabiduría está denotando inteligencia. Y cuando tú denotas inteligencia y sabiduría, entonces tiene un equilibrio en tu vida espiritual. Porque no solamente predica, sino también practica lo que predica, pero también transmite lo que predica. Y la gente lo recibe. Entonces, en la palabra de ciencia, las personas quedan impactadas. ¿Por qué? Porque de repente Dios le reveló a alguien cosas que usted nunca la había escuchado, pero que usted entiende que es así. Cosas que usted sabía y que usted nunca se la había podido corroborar a nadie, usted no quería conversarla con nadie porque usted entendía que eran cosas muy profundas y que quizás le iban a señalar en el lugar donde está o donde se congrega, porque a veces las personas, cuando no tienen la misma visión, la misma revelación, las mismas capacidades, el mismo don, la misma unción, pues entonces a veces tiende a rechazar algunas cosas. Hay personas que lo rechazan siendo profetas, hay personas que lo rechazan siendo visionarios, siendo personas con palabra de ciencia, porque la gente a veces quiere que le digan lo que quiere escuchar y no lo que Dios quiere decirle. La palabra de ciencia tiene esa característica también, que Dios dice lo que quiere decir a través de la persona que porta el don, pero no lo que el otro quiere escuchar. Entonces, eso da crecimiento, eso ayuda a que nosotros podamos salir de la ignorancia espiritual. Entonces, cuando tenemos revelación, cuando tenemos enseñanza a través de la doctrina, cuando tenemos profecía, cuando hay palabra de ciencia que puede explicar las cosas como es y no como yo quiero que sean, puede explicar las cosas como son y no como parecen serlo, puede explicar las cosas como tienen que explicarse y no como se quiere que se diga. Entonces, eso entra en un punto de profundidad y de crecimiento donde muchas personas no pueden estar en ese espacio. Se lo digo con honestidad, porque cuando usted tiene mucha revelación de la palabra, el círculo donde usted se desenvuelve muchas veces se reduce. Se reduce. Y mira qué bueno que a través de las redes sociales la gente le gusta profundizar en la palabra. La gente le gusta escudriñar. Incluso las mismas personas dicen, queremos textos bíblicos, queremos profundizar. Y entienden que se debe de hacer un estudio más detallado de los temas que tratamos. Y a veces yo le digo a las personas, yo como maestro no solamente enseño
doctrina bíblica y me formé en un instituto bíblico, en un seminario bíblico, y fui maestro durante un tiempo de instituto y seminario bíblico. Pero las enseñanzas y las revelaciones de Dios no se quedan en ese plano técnico. Yo te puedo hablar de hermenéutica, yo te puedo hablar de homilética, yo te puedo hablar de historia de la Biblia, de historia de la iglesia, yo te puedo hablar de geografía bíblica, de usos y costumbres, yo te puedo hablar de ética pastoral, yo te puedo hablar de liderazgo espiritual, pero yo te puedo hablar de muchísimos temas que se tratan a la luz de la Biblia y a la luz de los seminarios, de misionología, de evangelismo personal. Pero cuando tú traes una palabra revelada del cielo, cuando tú traes sabiduría en misterios, como decía el apóstol Pablo, sabiduría e inteligencia espiritual, las cosas cambian. Porque es como si se quitara un velo de los ojos de algunas personas y como si otras que ya no tienen el velo vieran una luz que estaban esperando. Porque tienen con quién compartir un conocimiento, una revelación. Tienen una confirmación de lo que Dios le ha dicho. Entonces es necesario, para salir de la ignorancia espiritual, podríamos decir, un reaprender nuevamente. En muchos lugares, en muchas partes, la gente ha sido enseñada, y yo hablaba con alguien en el día de hoy, una persona que vino a visitarme, que nos conoció a través de las redes, y yo le decía que hay personas que acarrean maldiciones generacionales porque dicen la siguiente palabra: yo nací en esta religión, aquí murieron mis padres y aquí yo me muero, de aquí nadie me saca. Y lo que vivimos en Latinoamérica y aquí en República Dominicana sabemos que hay una religión donde las personas tienen este vocabulario, que dicen: no, yo nací en esta religión, esta es la verdadera. Pero su papá, su mamá lo enseñaron a ir a lugares altos en procesión, a prenderle velones a los ídolos, a hacer rezos a los ídolos, oraciones, a crear santos donde no lo hay. Entonces, cuando entramos a ese nivel, que incluso roza con la hechicería y con la magia, vemos una maldición sobre esa persona. Pero dice la siguiente palabra: yo nací aquí y aquí yo me muero. Se está automaldiciendo. ¿Y por qué lo hace? Por ignorancia espiritual. Como ignora las escrituras y el poder de Dios, como ignora la doctrina, como nadie tiene revelación para darle, porque no cree en profecía quizás, porque no cree en los cristianos, porque no recibe una palabra de ciencia, de conocimiento, cierra sus oídos, prefiere escuchar y ver otras cosas. Entonces, nos damos cuenta que la ignorancia espiritual es la causante de muchísimo dolor. Muchas de las grandes calamidades del mundo es por ignorancia espiritual. La violencia, los homicidios, fornicaciones, adulterio, borracheras, orgías, y esa serie de obras de la carne que podemos mencionar, que son muchas, es por ignorancia espiritual. Porque el que conoce el mundo espiritual, el que se adentra en las cosas espirituales, sale de la ignorancia, pero de la ignorancia espiritual. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces la esclavitud es parte de esa ignorancia espiritual. Entonces cuando Satanás no tiene el entendimiento entenebrecido, ¿en qué vamos a parar? En hacer cosas que no convienen. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Que se hicieron ídolos, que no tuvieron en cuenta a Dios. Cuadrúpedos, reptiles, adoraron otras cosas antes que a Dios. Idolatría. Y por eso Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada. Una mente ignorante de las cosas espirituales, sin conocimiento de Dios. Y aún hay personas que ignoran voluntariamente a Dios, que le hablan de la palabra y ellos prefieren ignorarlo voluntariamente. Hay gente que sabe que Dios existe, pero no quiere a Dios. Entonces, para nosotros salir de la ignorancia espiritual y poder entrar a un conocimiento espiritual, a desarrollar inteligencia y sabiduría espiritual, necesitamos una renovación de nuestra mente. Y la pregunta sería entonces: ¿y cómo yo renuevo mi mente? ¿Cómo yo cambio mis pensamientos?
El apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 2, verso 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cómo era la mente de Cristo? Vamos a evaluarlo, vamos a analizarlo. Como ser humano, Jesús era un hombre de oración, era un hombre obediente, era de un pensamiento recto. Entonces, eso es lo que vemos en Jesús. Nosotros no podemos tener una mente de oración, que podamos dedicar una hora, un día, una noche a orar. Claro que sí. Nosotros no podemos ser obedientes. Claro que sí. Ahí está la palabra para que obedezcamos a Dios a través de lo que Él nos manda. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo obedecemos? Entonces, no podemos someternos a Dios. No podemos tener una mente pura y recta. Claro que sí. El apóstol Pablo decía: pensad en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo puro, en todo lo perfecto. En eso pensad. Pero nosotros queremos vivir pensando en muchísimas cosas y muchísimas preocupaciones y muchísimos problemas. Entonces nunca se renueva el espíritu de nuestra mente, porque está igual que el hombre viejo, con la misma carnalidad, con la misma situación social, económica, política, ideológica, filosófica. Una vida llena de problemas. Pero cuando nosotros ponemos la mente en Dios, en Cristo, y nos llenamos del Espíritu Santo, nuestros pensamientos van dirigidos a hacer lo que Dios quiere que se haga, a pensar lo que Dios quiere que pensemos. Entonces la ignorancia espiritual se aleja de nosotros. Una mente cauterizada no puede hacer esto. Una mente reprobada no puede hacer esto. Una mente vana no puede hacer eso. Y eso es lo que está pasando con el mundo. La gente tiene la mente vana, entenebrecida, cauterizada. Una mente solamente fijada en las cosas materiales en el mundo y no en las cosas espirituales. Entonces no hay una trascendencia en el hombre por la ignorancia espiritual. Dios quiere que nosotros conozcamos la verdad, que tengamos la información necesaria, que podamos tener conocimiento y que podamos tener comprensión. Cuando yo hablaba ahorita de los 4 puntos necesarios para salir de esa ignorancia espiritual y tener una renovación del espíritu de la mente, estaba hablando de doctrina, de revelación, de profecía, de palabra de ciencia. Pero entonces luego de todo esto viene el conocimiento. El conocimiento me permite saber cómo son las cosas, pero la comprensión me permite saber para qué sirven las cosas. Entonces ya no solamente conozco, sino que comprendo. Y como yo conozco, ya yo lo recibí a Cristo porque yo sé que es el Hijo de Dios. Pero ahora yo comprendo para qué es que yo recibo el Espíritu Santo. No solamente soy hijo de Dios, sino que yo estoy preparado por Dios para hacer obras buenas que Dios hizo o preparó en la eternidad para que yo ande en ellas. Entonces empiezo a vivir una vida de testimonio, una vida diferente. ¿Por qué? Porque tengo la información a través del Espíritu Santo, que es el maestro del pensamiento, pero tengo también el conocimiento que es revelado a través de Cristo, que es la palabra. Pero cuando tengo la luz, que es esa luz que vino del cielo, que dice el Señor, que es la luz que alumbró a todos los hombres, Cristo, entonces ya yo puedo caminar bien direccionado, sin temor a perderme o a tropezar. Pero ya yo comprendo, porque el Espíritu Santo y la palabra junta me llevan a comprender. Y ahí es cuando Dios dice: yo escribo mi ley en su mente y en sus corazones, para que entiendan, para que comprendan, pero también para que la vivan, para que no sean oidores olvidadizos de esta palabra, sino que la practiquemos. Entonces ahí viene esa transformación, esa conversión en los hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo decía. Entonces empezamos a pensar como Cristo. Dios primero. Lo que Dios me mandó a hacer es lo que debo de hacer. Tengo que amar al prójimo, aún a mis enemigos. Tengo que pensar en lo bueno. Entonces empieza a haber una transformación. Tengo que anunciar esta buena noticia. Tengo que llevar el mensaje del reino de los cielos. Hay una transformación. El apóstol Pablo fue transformado. El apóstol Pedro fue transformado. Hubo una renovación en su mente. Aquellos que practicaban el judaísmo, aquellos que practicaban el fariseísmo, pasaron a practicar el evangelio del reino de los cielos, el cristianismo, el evangelio de los hijos de Dios. Hay una transformación. Entonces vemos la transformación no solamente en nosotros, sino que se expande por todo el mundo. Se expande por todo el mundo porque esa transformación no es solamente para nosotros. Y eso fue lo que sucedió con Jesús. Jesús no solamente vino a transformar a 12, que eran sus apóstoles. Jesús transformó el mundo completo, lo reconfiguró. Hay una reconfiguración del mundo
después de Cristo. Y de ahí que usted ve que el calendario dice antes y después de Cristo. Hoy hay una reconfiguración en el mundo. Se está hablando de una reconfiguración a nivel tecnológico, a nivel científico, pero a nivel espiritual, a nivel cristiano, ¿qué está sucediendo? Mucha apostasía, mucho engaño, mucha ignorancia espiritual, muchas personas que son engañados por ser ignorantes espiritualmente. Pero cuando nosotros podemos abrir los ojos espirituales, entonces no somos llevados por donde quiera, por estratagemas de hombres que usan las artimañas del error, sino que somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, que es el maestro del pensamiento. Y vamos por el camino que es Jesucristo, que es su palabra. Entonces, este mensaje, esta exhortación, esta enseñanza, tiene que ver con que tenemos que transformar el espíritu de nuestra mente. Deje que Dios transforme el espíritu de su mente. No diga yo nací así, yo muero así. No diga no, yo no puedo, es que yo no tengo capacidad. Deje que Dios trabaje en usted. Nadie es aquí fuerte por su propia fuerza. Nadie aquí puede decir que no tiene un aguijón. Porque es que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Mientras más débil soy, entonces dice el apóstol, diga el débil, fuerte soy. Entonces, lo que yo puedo hablar en el día de hoy de la palabra, no lo sabía ayer. Es la misericordia, la gracia, el Espíritu Santo de Dios que lo trae a mi vida. Y que me permite enarbolar la palabra, expresar la palabra. Y que usted pueda escucharla. Entonces, la inteligencia espiritual va a llevarnos a una transformación y a una renovación del espíritu de la mente. Y por lo tanto, entonces seremos transformados como hombres que le servimos a un Dios todopoderoso en hijos de Dios. Entonces, vamos a buscar la doctrina, vamos a procurar que nos enseñen la palabra y vamos a procurar profundizar en ella. Vamos a orar para que Dios nos dé la revelación. Vamos a recibir las profecías que vienen de parte de Dios, las que se cumplen. Pero también vamos a buscar esa palabra de ciencia. Vamos a procurar que Dios nos llene del Espíritu Santo y que las personas que tienen ese espíritu alrededor nuestro, pues sean de bendición para nuestra vida. Reciba la palabra de parte de Dios. No se haga de oídos sordos. Y si ya la entendió, si ya la conoció, si ya la comprendió, entonces vamos a ponerla en práctica. La sabiduría no solamente es teórica. La inteligencia y la sabiduría espiritual es práctica. La iglesia fue creada para vivir en obra, haciendo las cosas. Hay un equilibrio entre la fe y la obra. Por eso dice Santiago capítulo 2, verso 17, que la fe sin obra es muerta. Se necesita fe, pero esa fe no tiene vida si no hay obra. Entonces, para que nuestra mente sea renovada, para que el espíritu de nuestra mente sea renovado, necesita que yo tenga fe, pero también que obre. Si Dios lo llamó a usted como maestro, váyase a estudiar, compre libros, abra la Biblia, póngase las pilas. No importa cuál sea el ministerio que Dios lo haya llamado, si lo llamó como evangelista también, haga lo propio. Y cualquier otro de los ministerios. Pero hay que salir de la ignorancia espiritual, para que otros también puedan ser libertados, para que otros puedan conocer a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Y esta es la salvación, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El conocimiento es salir de la ignorancia. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que ser transformados, Romanos capítulo 12, verso 2, a través de la renovación de vuestro entendimiento, está diciendo, tenemos que preparar la mente para conocer cosas nuevas, para abrirnos al mundo espiritual, a las revelaciones que Dios tiene para nuestra vida, al diseño celestial que Dios ha creado y eterno para nosotros, a salir de este plano físico lleno de errores, lleno de imperfecciones, y a entrar a la vida espiritual y traer las bendiciones para otros que necesitan esa bendición, para otros que están como estábamos nosotros en otro tiempo, en ignorancia, sumergidos en una ignorancia espiritual, por tener una mente reprobada. Dios nos ha transformado y nos ha puesto un conocimiento y una revelación a través del Espíritu Santo. Procure recibir el bautismo del Espíritu Santo, procure estar lleno del Espíritu Santo y va a tener siempre la mente de Cristo. ¿Por qué es importante renovar la mente? Porque todo lo que usted vaya a hacer viene desde sus pensamientos, desde ese espíritu de la mente, desde su corazón. Entonces, lo que vamos a hacer, hagámoslo para Dios. Vamos a hacerlo con esa característica que dice el apóstol. Entonces, Dios le bendiga.
Yo espero que este tema haya sido de bendición para usted, renovando el espíritu de la mente y saliendo de la ignorancia espiritual. Cuando salimos de la ignorancia espiritual, vamos a ver el poder de Dios. Cuando Pedro salió de la ignorancia espiritual, resucitaba muertos, sanaba enfermos, hacía milagros. Pablo también. Todos los grandes hombres de Dios que salieron de la ignorancia espiritual se sobredimensionaron sobre la tierra y trascendieron al reino de los cielos porque están esperando ser levantados para la vida eterna, allá donde estaremos nosotros. No podemos estar con esta mente carnal. Hay gente que habla de la mente de los ángeles, pero la mente de los ángeles es una mente total y completamente espiritual. Es una mente diferente a esta. Por eso el tema de la memoria, de cuando la persona parte de aquí a la tierra, que es otro tema, pues la gente no lo entiende, porque hay ignorancia espiritual. Pero todo eso se va a través del Espíritu Santo. Si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo. Dele like, apóyenos y nos da esa oportunidad de crecer, pero también de que otras personas sean bendecidos. Puedes seguirnos en Instagram como Víctor Almani y ya en Facebook como Pastor Víctor Almanzar. Suscríbete a este canal, Pastor Víctor Almanzar, y comparte este contenido. Dale a la campanita para que siempre te lleguen las notificaciones. Hay temas interesantísimos que estamos trabajando y preparando para ti, y que en los próximos días usted va a poder disfrutar de esa serie de temas que tenemos con el propósito de bendecirle. Para mí, su hermano Víctor Almanzar, un gran placer poder llegar a todos ustedes. Nos vemos en una próxima entrega.